Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. De vez en cuando hay alguna novedad editorial que merece la pena hacerse con ella. Y por supuesto, cuando esa novedad editorial es un libro como el que os voy a enseñar en estos momentos, bueno, pues creo que todavía merece más la pena. Viajes en el tiempo. ¿Y por qué hablamos de este libro, Viajes en el tiempo? Porque este libro ha sido escrito por un buen amigo mío, lo voy a poner aquí para que lo veáis, Vicente Fuentes. Vicente Fuentes. Vicente Fuentes, al señor Vicente Fuentes que lo tenemos aquí. Vicente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te va? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Para mí un auténtico placer estar aquí y la verdad es que estoy de enhorabuena porque he conseguido escribir un libro que me ha parecido súper bonito, de viajes en el tiempo, de casos reales y bueno, pues un auténtico privilegio poder presentarlo para todos vosotros en el canal de mi buen amigo JL. La verdad es que es una auténtica maravilla estar aquí. Bueno, vamos a ver. Estoy leyendo el libro, he tenido la oportunidad de ojearlo y de verlo, y la verdad es que algunos de los casos son absolutamente sorprendentes. La verdad, eh, el tema de los viajes en el tiempo siempre ha sido algo absolutamente intrigante, porque es una gran pregunta que nos hemos hecho. ¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Puede existir viajes en el tiempo, Vicente? Pues perfectamente, JL. De hecho, en la teoría de la relatividad de Einstein y también el propio Nikola Tesla exponía que el tiempo es relativo y que depende de la gravedad y de la velocidad. Por ejemplo, cuando vamos en un coche a 60 kilómetros por hora, el tiempo transcurre más deprisa dentro de ese coche que fuera a nivel infinitesimal. O, por ejemplo, si pusiésemos un reloj en lo alto del Empire State, cuando pasasen 70 años, habrían pasado 0,00002 segundos menos ahí arriba que abajo. Si vamos a la velocidad de la luz en el espacio, pues cuando volvamos a la Tierra, pues habría pasado el tiempo de forma diferente. Pero ¿se puede viajar en el tiempo de repente lo que sería en nuestra vida? Pues en base a los casos que he estudiado, por supuesto que sí. Y esto lo expongo en base a una teoría y una hipótesis, que es claramente que el tiempo de repente se rompe. Y hay casos en donde hay personas que observan partes del pasado o partes del futuro de repente, en unos hechos que tienen un principio y un final, y un área perfectamente delimitada. La variedad es asombrosa e incluye universos paralelos, incluye también fenómenos de déjà vu, incluso de repetición de escenas y también lo que serían conexiones con otros puntos del pasado y del futuro e incluso el famoso fenómeno del missing time. Me parece algo fascinante y muy rico en detalles. Bueno, la verdad es que el tema de los viajes en el tiempo, porque además se da la circunstancia de que hay dos formas de viajar en el tiempo, aparentemente. Una es inducido y otra espontánea. O sea que yo voy por la calle un día, estoy viendo un escaparate y de repente me encuentro en otro sitio totalmente distinto, ajeno a mi voluntad. ¿Es así como funcionan los viajes en el tiempo? ¿O la gente tiene unas experiencias distintas o son subjetivas? ¿Qué tipo de experiencias tiene la gente? Pues mira, voy a dar un ejemplo, ¿no? Que es el de una chica que se llama Imogen, esto le ocurre en el año 2011 en Inglaterra, que tiene que comprar unas prendas para su sobrina, su sobrinilla que acaba de nacer, y entonces entra en una tienda que se llama Mothercare. Es una tienda de estilo clásico, bastante retro, y se encuentra unas prendas monísimas, podríamos decir. Coge una, va a pagar, y resulta que cuando llega a la caja tiene una tarjeta de crédito y entonces los dependientes le dicen que, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que quieres pagar con qué? ¿Con un cacho de plástico? Y entonces la chica dice, pues esto es una tarjeta de crédito y no sabían lo que estaban diciendo. La chica sale de allí sin poder hacer la compra, llega a su casa y entonces a la madre le dice que en esa esquina de la calle Bold Street, en Liverpool, resulta que no la han querido atender por llevar una tarjeta de crédito. Entonces la madre le dice, perdona, en esa esquina hay un banco que es donde yo tengo mi cuenta de ahorros y si quieres te lo demuestro ahora mismo. Y dice la hija, pues no. Y dice, pues te lo demuestro ahora mismo. Y entonces van para allá y efectivamente se encuentran
ese banco. Lo interesante es que en ese mismo punto del mapa de Liverpool, de esa calle Bold Street, en donde se desarrollan gran parte de los primeros eventos del libro, resulta que había existido una tienda que se llamaba Mothercare que había cerrado en el año 1989, es decir, algo que se produce en una zona determinada que hace una influencia, ese testigo entra en esa zona de influencia, se teletransporta al siglo, al siglo, vamos, al año 1985 y entonces trata de pagar con una tarjeta de crédito del siglo XXI. Es fascinante porque cuando sale de esa área de influencia vuelve a la normalidad y es muy curioso porque es posible que existan a día de hoy dos personas que cuenten la historia de que alguien en el 85 vino a pagar con una tarjeta de plástico que no conocían. Es algo realmente fascinante que ocurre de repente y que expone que es algo espontáneo, por un lado, y por otro lado, que es algo controlado en una zona muy determinada. 2 metros más para allá y realmente te encuentras ese banco, pero 2 metros más adentro de esa anomalía y te encuentras lo que sería ese desdoblamiento del tiempo. Vamos a ver. En el libro hace referencia a una serie de casos, pero yo te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Alguien ha conseguido crear una máquina del tiempo? ¿Alguien ha podido hacer una máquina del tiempo? Hombre, estamos hablando de lo que sería el santo grial de la ciencia, ¿no? Poder viajar al futuro, observar los resultados, a nivel bélico y militar sería algo de extremada importancia, y volver al presente con esa información, con esos resultados. Se sabe que el Vaticano, de entre los muchos estudios que realiza a nivel científico, como por ejemplo estudios en el Sol, pues ha realizado intentos cogiendo a los mejores científicos del mundo, como pues por ejemplo Enrico Fermi, entre otros. Y lo más interesante es que existen algunas teorías y algunas hipótesis basadas en filtraciones que hablan de estudios en el Vaticano e incluso en Rusia, con unos extraños eventos que habrían protagonizado algunos militares en una de las islas que aparecen censuradas en Google Maps en el norte de Siberia. Es muy interesante porque estamos hablando realmente de lo que serían testimonios pues de testigos relacionados con el caso. A día de hoy son proyectos completamente secretos y, dada la importancia de esas informaciones, pues por supuesto a nosotros no nos puede llegar tampoco mucha información, pero sí que está claro que dentro de lo que serían las operaciones secretas del gobierno de los Estados Unidos, de Rusia y de otras potencias, construir una máquina del tiempo sería una de las prioridades. Vamos a ver, hay otra pregunta que me intriga. ¿Qué son? ¿Vórtices que la naturaleza genera? Yo estoy en un sitio y de repente ¡pum!, me encuentro en otro lugar del tiempo. ¿Algo ha producido ese vórtice en ese punto en el que yo me encontraba? ¿Hay algún agente externo que ha inducido a que a mí se me traslade en el tiempo en otro sitio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que generalmente ocurre? ¿Tú qué opinas? Pues te cuento, y además esto es algo de rabiosa actualidad, y es que recientemente se han descubierto las ondas gravitacionales. Por ejemplo, dos agujeros negros chocan y crean una onda que se expande por el universo y que llega a crear pues, lo que podrían ser discontinuidades o anomalías. Imaginemos que esas ondas llegan a la Tierra. La hipótesis que yo he barajado y que de hecho, pues cuando yo escribí este libro, en agosto de 2015, todavía no se habían descubierto las ondas gravitacionales, pero ya lo estaba poniendo como hipótesis. Y es que, imaginémonos que una de esas ondas llega a la Tierra y se encuentra con una alteración en el magnetismo o en la gravedad terrestre. Si a ti te pilla, justo allí resulta que puede haber una alteración del espacio y del tiempo, y entonces inmediatamente te teletransportas a otro punto de lo que sería el pasado o el futuro. Es muy curioso porque estamos hablando de algo que tiene un fundamento científico recientemente descubierto y que lo más asombroso es que funciona como una ola. Es una interacción entre una onda gravitacional con lo que podría ser una alteración de la gravedad. Y si estás tú allí, el tiempo
se rompe. Y cuando se rompe, tú puedes ver, experimentar, oler, incluso tocar, hablar con testigos de otras épocas. Esto ocurre hasta que la ola, podríamos llamarlo así, si es que podemos explicarlo así, rompe. Y cuando rompe, tú ya inmediatamente te vuelves a transportar a tu presente. Ese sería realmente el fundamento y me parece que es fascinante y, como decíamos, de actualidad. He visto en el libro que en algunas ocasiones hablas de casos en los cuales la gente cuenta o relata sobre una niebla, Mm, como un patrón que existe. Tal mm, vez esas ondas gravitacionales lo que hacen es difuminar el entorno y la gente tiene una percepción como de niebla, una mm. niebla a la que se mete. Por ejemplo, he tenido el caso de leer un caso que ocurrió en la Antártida, en el Mm. cual nuevamente aparece esa niebla. Nos encontramos la niebla en muchos sitios. ¿Es una pauta común? ¿Qué es esa niebla? Bien, pues esa niebla, si vemos lo que es la niebla, sería una condensación de moléculas de agua en el ambiente, ¿no? Evidentemente esa condensación puede ser natural, pero también podría ser inducida, una bajada en la presión de vapor. ¿Qué podría estar causando eso? Pues perfectamente una alteración del espacio y del tiempo. Como bien decías, en la Antártida en el año 2004 hubo una alteración de este tipo. Pero en la Que Antártida la humedad es cero, no podría, no debería. efectivamente, pero en altas, lo que serían las altas capas de la atmósfera, un enfriamiento de lo que serían el vapor de agua, pues perfectamente se podría generar. Pero allí se pudo apreciar y se pudo estudiar cómo una nube se formó sobre un campamento científico de los Estados Unidos. Subieron allí unos sensores con unos relojes y unos medidores de temperatura y de presión. De la temperatura y la presión eran normales, pero los relojes, cuando bajaron las ondas, marcaban 30 años antes. Esto es muy curioso porque hay personas que hablan de que llegan a meterse en esas nieblas inducidas y entonces aparecen 5 horas después desplazados 200 o 300 kilómetros. Es muy interesante porque incluso existe un caso de una familia británica que se introduce en una de esas nieblas, en una de esas nubes de niebla, y entonces van animosamente cantando una canción familiar, infantil, podríamos imaginarnos ahora mismo Bob Esponja o cualquier cosa de estas, y entonces los padres van callándose y el sonido como que va desapareciendo y los niños poco a poco se van sintiendo más y más y más tristes hasta que de repente se produce un silencio total y cuando salen de esa niebla han sido teletransportados a otro, a lo que sería pues otro punto del espacio, en este caso 200 kilómetros más adelante. Aquella familia no supo en ningún momento qué es lo que había ocurrido, pero más aún, por ejemplo, existen casos de nieblas que se presentan ante testigos y que de repente se ven en otras condiciones ambientales. Por ejemplo, hay un caso de una mujer en Inglaterra también, en Londres, no, en Londres no, en Liverpool, en donde está en una terracita, allí para tomarse un sándwich, aparece esa niebla y de pronto, pues, se encuentra con que toda la sociedad que hay alrededor es como la de los años 50. Incluso hay un hombre que está allí sentado en ese barecillo y trata de hablar con ella. Quizá incluso intenta ligársela y tal. Y entonces, claro, pues ella observa cómo su vestimenta es de época y que, por supuesto, su manera de hablar no se corresponde con lo que sería el siglo XXI. Cuando esa mujer se quita el envoltorio de su sándwich y lo tiene en la papelera, pues de pronto vuelve a aparecer en lo que sería el presente. Y estamos hablando de un fenómeno que no deja de repetirse e incluso aparece en los libros de historia, en el libro de los prodigios, también Charles Fort en el libro de los condenados pues también estuvo estudiando esto. Y yo lo que he hecho con este libro ha sido hacer pues una revisitación del fenómeno pero con casos actuales y me he encontrado con una casuística impresionante. La verdad es que yo recomiendo la lectura ya solo por la curiosidad de ver qué es lo que le ha pasado a la gente con este tema. Bueno, tú recomiendas la lectura y yo también recomiendo la lectura, porque el libro, lo que he leído, es una lectura muy amena, es muy entretenido. Los casos son alucinantes, la verdad es que puedo decir que yo conozco algunos casos, pero la gran mayoría es que no tenía ni idea.
de su existencia. Es una labor de investigación muy buena. En él se habla también de objetos fuera de su tiempo. En él se habla también sobre la vinculación entre los ovnis y el fenómeno del tiempo, qué conexión hay ahí entre nuestros queridos amigos de los platillos volantes, que no sabemos a ciencia cierta de dónde vienen a fecha de hoy, y su relación con el tiempo. En el libro se hablan y se tratan muchos casos, tiene como ya he dicho, una lectura muy buena, ha sido publicado por una prestigiosa editorial, Martínez Roca, que es Planeta, básicamente. Y bueno, pues no sé, Vicente, cuéntanos, aquel que quiera adquirir el libro, ¿dónde puede comprar Viajes en el Tiempo? ¿Dónde lo puede adquirir? Bueno, pues el libro sale ya, ya de hecho está en las tiendas y se puede comprar en cualquier librería, incluso pues en formato ebook. La verdad es que es muy interesante poder observar este tema desde diferentes variantes. Antes has hablado de lo que serían los ovnis, y a mí me gustaría contar mi caso preferido. Si te parece bien, de forma muy resumida, porque existe el caso de Kelly Cahill, que es una chica, es una mujer que tiene 3 hijos, va con su marido en un coche en Australia y observa pues el típico objeto volador no identificado y se quedan pues impresionados. Entonces siguen adelante y hay un momento en el que vuelven a ver el objeto y hay muchísima luz alrededor en su entorno, entonces pasan por debajo de esa luz y llegan a casa, pero cuando llegan a casa han pasado 3 horas y bueno, pues se sienten bastante raro, ¿no? Entonces van a la cama y la mujer se encuentra que tiene como una especie de orificio en su vientre, ¿no? Dice, no sé qué es lo que ha ocurrido, y entonces pasa la noche y a la mañana siguiente empieza a recordar detalles. Y esto lo hemos visto muchas veces en el famoso fenómeno del missing time, que pues hay testigos que empiezan a recordar las vivencias relacionadas con los ovnis años después. En este caso es un día después. Y las marcas, y las marcas. Yo he llegado a ver esas marcas en alguna persona. Sí. Y os puedo decir que cuando Vicente está diciendo que alguien ve unas marcas en su cuerpo, no es que alguien se haya hecho una pequeña herida o una marca, no, es que esas marcas realmente canta muchísimo de que obedecen a algo totalmente artificial. Sí, Pero sí. bueno, sigue contándonos el caso. Y quirúrgico, bueno, pues la mujer se levanta por la mañana y se acuerda de que ellos realmente lo que les pasó fue que pararon el coche, ¿no? Y observaron que ese disco había aterrizado, dejaron a los niños en el coche, cosa que no habría hecho ningún padre, por supuesto, ¿no? Y entonces se acercaron a una valla, pero no estaban solos porque el coche que había delante y el coche que había detrás observaron que también se habían parado y había otros 2 matrimonios que también estaban en la valla junto a ellos, a una distancia determinada, ¿no? Y que les estaba pasando lo mismo. Observaron una bajada de humanoides, incluso un acercamiento terrorífico, y la mujer no quiso dar tampoco muchos detalles sobre lo que le había pasado, pero tenía que ver con experimentos con lo que sería su cuerpo. Bueno, pues aquella mujer, Kelly Cahill, fue a la comisaría y de aquel pueblecito de Australia, y entonces comenzó a hacer dibujos y comenzó a hacer pues una descripción de los hechos. Y los policías no podían creerse lo que estaba ocurriendo, porque aquella mañana había 2 mujeres que habían venido por su parte de forma independiente y en diferentes momentos de la mañana, que habían contado exactamente lo mismo. Compararon los dibujos y eran exactamente los mismos detalles. Incluso el objeto aparecía dibujado, pues un poquillo mal dibujado, porque como todo el mundo, vamos, nadie dibuja muy bien, ¿no? Pero exactamente eran los mismos detalles. Y es que aquellas 2 mujeres eran las personas que habían acompañado a Kelly Cahill en su experiencia. Una, la del coche de delante, y otra en el coche de atrás. Las dos también habían perdido 3 horas de su tiempo en un evento de abducción, que es una variante más de lo que serían los viajes en el tiempo. En este caso, una desaparición de lo que sería parte de tu vida para aparecer sin esos recuerdos un poco más adelante. Es decir, el fenómeno de viajes en el tiempo incluye tanto los OPARTs como los deslizamientos como el fenómeno OVNI. Yo he tratado de hacer un compendio de todo ello. Bueno, Vicente, pues nos parece fantástico. Digamos que solo nos queda pues animar a la gente a que se acerque a las librerías y
acceda a viajes en el tiempo, pueda adquirir este fantástico libro que desde luego no se debería perder. Ya he dicho que he tenido ocasión de leerlo y leerlo parcialmente, no lo he leído entero, y me parece fantástico y desde luego la lectura es muy buena. Vicente, como siempre digo, si tienes algo más que añadir brevemente antes de despedirnos. Nada más, agradecerte a ti, pues básicamente pues que haber podido presentar esto para todos los seguidores de Mundo Desconocido, que es un auténtico placer para mí estar aquí y que nada, pues que muchísimas gracias. Es que soy todo palabra de agradecimiento y de amor, ¿qué voy a decir? Es que es así. Así que nada, pues eso. Muchas gracias. Bueno, Vicente, gracias a ti por estar ahí, por supuesto. En fin, lo dicho, como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.